Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente me complace otra vez saludarlos. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa de sexualidad. Nuevamente un agradecimiento muy especial al equipo de Go Radio que nos ha permitido este espacio de 6 capítulos que dedicaré a hablar de la sexualidad femenina sin pelos en la lengua, sin mitos y sin tabú. Así que hoy, durante los siguientes 3 jueves, de 12 a 1 de la tarde, quiero hablarte de alguno de los problemas que pudieran estar aquejando la sexualidad de las mujeres, de tal manera que nos envolvemos en emociones como el miedo, la culpa, la vergüenza, entre otras. Y también exploraremos los distintos métodos que hay para sanar esa sanación de la sexualidad femenina, para que la mujer se atreva a disfrutar con libertad. Porque tengo una misión. Quiero ver a miles y miles de mujeres disfrutando en un mundo con equidad, donde cada una importa y se atreve a ser auténtica, donde cada una impacta por ser única y suficiente. Mi nombre es Berenice Corro, soy educadora en sexualidad integral y el día de hoy quiero hablarte del ADN de la sexualidad y de cómo las emociones de mamá y papá pueden habernos impactado durante nuestra gestación y además de cómo los patrones generacionales que tenemos de familia, de generación en generación, pudieran estar impactándonos al día de hoy. Y estoy muy contenta, de verdad, muy agradecida, porque voy a compartir este espacio con una mujer encantadora, con una mujer auténtica, llena de color y lleno de vida, que nos va a venir a ilustrar en este tema. Ella tiene estudios de la Universidad de Juan Pablo II en programas de consejería familiar y además está certificada como consejera espiritual con enfoque a la familia y bueno, una trayectoria de más de 10 años como motivacional y empoderamiento femenino la respaldan. Muchísimas gracias, Katia, por estarnos acompañando aquí en esta entrevista. Bienvenida. Muchísimas gracias, definitivamente es un honor estar esta tarde con ustedes y aquí siempre es la misma misión que compartimos tanto tú y yo, de tratar de motivar e inspirar a las mujeres a que puedan sentirse más libres y plenas independientemente de todo lo que acarreamos, lo que hemos vivido durante nuestras vidas. Así que súper contenta de estar acá. Así es, muchas gracias, porque fíjate que me gustaría que nos compartieras cómo es que desde la gestación, desde que estamos en el vientre de mamá, tanto lo que está viviendo mamá como lo que está viviendo papá en ese momento pueden habernos impactado de alguna manera que se vea reflejado en nuestra sexualidad, porque muchas veces pensamos que, bueno, yo soy así porque, pues, de alguna manera así nací o de alguna manera así me educaron y ya no lo puedo cambiar. Entonces, si entendiéramos que la forma de ser que teníamos el día de hoy, que el cómo construimos nuestra sexualidad viene desde la gestación, entenderíamos muchas cosas de cómo nos comportamos el día de hoy. Sí, definitivamente para mí es un tema muy apasionante. Creo que el hecho de poder descubrir, irnos atrás, nos trae mucha sanación. A veces no podemos el comprender por qué nos sentimos rechazadas o no nos sentimos avergonzadas o el miedo nos paraliza. A veces inclusive cuando estamos en pleno, digamos, en una relación, digamos, sexual y todo, y simplemente no podemos ir más allá. Te comentaba que desde la gestación, pero inclusive tenemos que tomar en cuenta que tenemos a papá y a mamá y que papá y mamá han tenido sus experiencias de vida, sus decisiones y tanto así nuestros abuelos y los bisabuelos. Tenemos que tomar en cuenta cada una de nosotros y es sumamente importante que cada vez que nosotras tenemos relaciones sexuales existe una transferencia, Sí. ¿verdad? A veces existe la gestación, a veces no. Pero en el momento en que existe ese milagro maravilloso de que papá y mamá hubo esa transferencia y además hubo el espermatozoide del óvulo que creó ese milagro, ahí existe esa unión
de toda esa historia genética y de toda esa herencia que traen mis papás de generación hacia atrás. Y eso es algo que tenemos que descubrir muy bien, porque si nosotros tenemos ahorita en el presente algo que no nos deja continuar, que nos hace sentir vacíos, que no nos hace sentir plenos, el poder descubrir todo eso nos va a poder tener esa información para trabajarla en el proceso de sanación. Entonces imagínense todo ese material y que apenas estamos formándonos en el vientre de mamá y es como el primer hito. Y ya luego todo lo que mamá vive, que uno de los momentos más importantes que generalmente las mujeres a veces nos sentimos como rechazadas o inclusive cuando sentimos ese sentimiento de no aceptación o no rechazo, en el momento de tener relaciones sexuales con otra persona, eso es una de las partes en las cuales nosotros nos bloquea, porque no nos sentimos, o sea, ese rechazo trae o sea, de todo el momento de mi vida, Exacto. y si no lo he trabajado, en el momento que yo tengo una relación, ese rechazo que yo siento se va a poder ir afectado en la relación. Entonces, el otro momento importante que tenemos que tomar es cuando mamá se da cuenta que yo soy parte de su vientre, ¿verdad? Y ahí es cuando vemos si mamá o no me acepta o me rechaza, porque ese sentimiento, todo lo que mamá vaya a vivir en el vientre, todas esas emociones, circunstancias, decisiones, va a afectarnos y va a ir grabándose, ¿verdad? Y tenemos que ir poco a poco trabajándolo dependiendo de si es rechazo, si es miedo o si es vergüenza. Uh-huh. Exacto, es ver cómo, o también entender qué emociones estaban transitando nuestros padres cuando supieron que se había dado el embarazo de nosotras mismas, porque todo eso lo vamos a absorber desde el vientre y de una u otra manera pudiera estarse presentando esa emoción que vivimos en el vientre después, años después, incluso no sé, me atrevería a decir hasta después de la adolescencia, cuando nos empezamos ya a relacionar sexualmente con alguien y que aparezca ese sentimiento y muchas veces no recordamos o no entendemos por qué nos sentimos de esa manera. El a lo mejor tener una pareja con quien nos compartimos sexualmente y que llegue un momento en el que haya alguna vergüenza, alguna culpa y que nos cuestionemos, bueno, o sea, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento esta culpa o por qué siento esta vergüenza? Y pudiera ser que viene siendo alguna emoción que trajo mamá y papá cuando se enteraron de que estaban transcurriendo este embarazo, de que estaba iniciando la gestación de nosotros, o bien alguna otra emoción durante la gestación. Es sumamente importante. Creo que cuando nosotras las mujeres tenemos el privilegio y la bendición de tener un hijo en nuestro vientre, es el que también cuidarnos a nosotras mismas y cuidar en el ambiente en que estamos nosotras sumergidos. Si no tenemos esa conciencia de que realmente, inclusive en otros lugares dicen, ay, póngale a su hijo esa Mozart y todo ese tipo de esa música para que lo relaje, o póngale terapia floral y todo ese tipo de cosas va a permitir realmente crear un ambiente armónico dentro de su vientre. Pero también tenemos que tomar en cuenta que esa conexión tan maravillosa que existe de ese ser que está dentro de nuestro vientre con la madre, ahí va a estar. Entonces, si estamos pasando por un sistema, por un problema, por alguna circunstancia, ya sea de pareja o otro tipo de relación en su entorno, también va a afectar. Y sabemos, estamos en un mundo que siempre van a haber muchas situaciones, pero en las cuales nosotros tenemos que tomar conciencia que la forma en cómo nosotros vayamos a actuar y cómo vamos a ir poco a poco digiriendo esos sentimientos, así va a ayudar poco a poco a que lo que está gestando, creciendo en nuestro vientre, también vaya siendo mejor forma. No va a ser perfecto porque van a haber circunstancias fuertes, pero la forma en cómo la mamá lo pueda manejar, pues entonces ahí es de sumamente importante manejarlo hasta el momento del nacimiento, que ahí es algo que tenemos que tomar en cuenta también. Exacto.
Bueno, vamos a una pausa y regresando continuamos hablando del tema. Gracias. Calidad y estilo solo en Fashion for Us. Búscanos en Facebook e Instagram como Fashion for Us. Viste Fashion for Us. Las mejores paletas de hielo son de Changos Marangos. Todo el delicioso y refrescante sabor sobre ruedas. Mujer emprendedora y exitosa con ruta en la Ciudad de México y Estado de México. Sabores irresistibles e inigualables de Changos Marangos. Si las ves, es imposible no probarlas. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues entonces resulta que ocurre el nacimiento, o sea, ya pasó el periodo de gestación, ya de alguna u otra manera el bebé empezó a absorber esas emociones, esos sonidos del mundo exterior, papá y mamá adornando la habitación o preparando el nombre o comprando la ropa o preparándose pues para la llegada del bebé. Y ocurre el nacimiento, que muchas veces dicen que es uno de los momentos más impactantes del ser humano, que no queda registrado en la conciencia por lo mismo. Pero al momento de que ocurre el nacimiento, mamá y papá empiezan a educarnos como ellos creen que es lo mejor. Y entonces empezamos a absorber estos patrones familiares, Katia. ¿Cómo es que ocurre esta transferencia de patrones de una generación a la siguiente y a la siguiente, etcétera? Como había dicho, digamos, al principio, digamos, tenemos que tomar en cuenta que el momento del nacimiento es sumamente importante. Dependiendo de la forma en que hayamos nacido, va a existir la posibilidad. Generalmente alrededor del mundo las recomendaciones es que en el momento en que nace el bebé y se limpia y se hace todo, se le lleva a la madre para que continúe con esa conexión. A veces hay mamás que dependiendo de la situación médica o no es posible lograrlo. Otra de las cosas también en que va a sentir como esa conexión de nuevo en un mundo exterior lleno de sonidos y todo, ese momento si le voy a dar de pecho o no. Esa es otra conexión que yo voy a tener con mi mamá, en la cual yo me voy a sentir otra vez de nuevo como aceptado, amado, igual cuando yo estoy dando de pecho, en todo lo que mi madre también se va a absorber. Parte importante desde el día cero es que nosotros como seres humanos vamos a aprender de generación en generación, dependiendo de la región donde nos encontremos, la cultura, dependiendo de cómo fueron creados mis padres, mis abuelos, van a venir acarreando ciertas conductas, emociones y formas de reaccionar a las circunstancias de la vida en las cuales, digamos, va a estar envuelto ese niño en sus etapas de crecimiento, desde la edad 0 hasta, digamos, igual, seguimos como adultos, pero es de suma importancia que de la edad de los 0 hasta los 7, ahí se va, es súper todo lo que nosotros podemos absorber de las creencias que nuestros padres tienen con respecto a eso. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, no solamente como las creencias de eso, sino que a la vez nuestros padres a veces no son conscientes
de que eso está correcto o no a la hora de ser al niño y piensan que simplemente eso yo lo aprendí de generación en generación y voy a seguir dándolo a mis hijos. Cosas que no son correctas, ¿verdad? Y ahí es donde realmente, por ejemplo, hay personas que no se sienten, necesitan ver su identidad sexual, ¿verdad? Cómo yo me puedo enfrentar y todo ese tipo de cosas. Y es sumamente importante, digamos, el hecho que estábamos diciendo de mirar hacia atrás para poder ver esas cosas. Claro, porque una cosa que me ponía a pensar es, bueno, esta sociedad en la que estamos, la verdad es que avanza de una manera muy rápida. La transformación social, la verdad es que tiene un avance impresionante. Lo estaba analizando, por ejemplo, con la tecnología, cómo año con año actualizan el software, ¿no? Sin embargo, nosotros como personas, nuestras creencias que traemos de generaciones atrás, pues muchas veces ya no están de acuerdo a lo que hoy en día me funciona en sociedad. O incluso el cómo pensar o catalogar que algo está bien o mal con mi sexualidad, ¿no? Entonces, cuando ocurre ese shock de, bueno, es que, por ejemplo, me gusta sentir placer de una manera, pero me siento culpable porque mi mandato familiar dice que está mal, porque claro, a lo mejor en la época de mi bisabuela, la sociedad era diferente y ese mandato era así, pero el día de hoy a lo mejor ya no va, ya no está, digamos, de alguna manera actualizado, y aunque yo quiera comportarme conforme la sociedad, resulta que mi mandato familiar se interpone y entonces no me desenvuelvo libremente en mi sexualidad, sino que hay como este tipo, digamos, de obstáculos, de piedritas que me detienen. Y yo creo que así como todo ser humano, recordemos que el ser humano es integral. O sea, nosotros tenemos nuestra mente, tenemos nuestras emociones, nuestro corazón y nuestra alma, y también somos seres que la sexualidad es parte de nosotros. O sea, no podemos dejarla de lado. De generaciones en generaciones hemos venido arrastrando, digamos, creencias que son limitantes, creencias que han sido erróneas, ¿verdad? Y entonces en el sentido es que para nosotros, ¿cómo podemos descubrir que está bien o no? ¿Verdad? Cuando nosotros realmente sentimos dentro de nosotros mismos ese vacío, o que me siento estancada, o que me siento paralizada, es que algo está ahí. Recordemos que dentro de nosotros existe una esencia, una autenticidad que no va a mentir, y que lo que nos va a querer es esto, tener como esa llama de alerta de que, hey, hay algo que tenemos que trabajar para poder sentirnos plenos y felices y desarrollarnos en la forma en la cual nos sintamos a gusto y nos sintamos plenos. Exacto, o sea, sería ver en qué momento me estoy empezando a sentir, digamos, incómoda con algo que no debería ser, pero ese no debería ser es porque así lo marca o la familia, o en mi trabajo, o en la escuela, o en la sociedad. Entonces, con alguno de estos patrones que no estamos conformes, que limitan nuestra sexualidad y por ende nuestra autenticidad, ¿cómo podríamos identificarlos para decir, a lo mejor este patrón ya no va conmigo, a lo mejor tengo que reinventar este patrón o transformarme mis creencias de esta manera? ¿Cómo pudiéramos estar identificando eso que traemos, pero que ya no nos funciona? Yo creo que generalmente a veces la gente piensa que yo misma puedo sanarme, y creo que existen diferentes instrumentos, terapeuta, por eso existes tú también, en el sentido de que para poder realmente saber, porque a veces es ese sentimiento que nos ahoga, inclusive hay personas que tienen ataques de pánico, hay personas que simplemente se paralizan y no saben el por qué tienen ese miedo tan terrible, o en el momento en que se está desnudando con su pareja para poder disfrutar de la sexualidad, se siente culpable o se siente sucia, siente vergüenza, o inclusive ella misma se autorrechaza, ¿verdad? Ni siquiera su pareja, sino que ella misma al
verse al espejo, para, o sea, simplemente la bloquea. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, y créame que siempre va a llegar cuando estamos con alguien, usted lo va a sentir, usted va a saber que algo no está bien, yo lo puedo estar disfrutando a plenitud. Entonces, en el momento de poder determinar cuál es esa emoción, existen diferentes instrumentos y uno de ellos es el genograma y por eso estamos hablando tanto de papá y mamá. Porque digamos el hecho de que nosotros podamos ir poco a poco indagando, investigando. Bueno, de mi papá y mi mamá yo he aprendido esto. ¿Eso cómo me hace sentir a mí? Me hace sentir libre, me hace sentir en paz, me hace sentir en tranquilidad, o es algo en lo cual ahorita no me identifico, ¿verdad? Y existen otro tipo de cosas, o sea, hay temas demasiado sensibles, como por ejemplo personas que han sido abusadas desde niñas pequeñitas. Imagínense, puede ser hay niñas que tienen 5 o 6 meses pequeñitas y han sido violentadas. Y eso mismo, o sea, el hecho de ser violentadas acarrea muchas cosas a nivel emocional, a nivel espiritual, en lo cual la persona simplemente el mecanismo de defensa que va a tener la mente es bloquear. Entonces no lo recordamos, pero cuando ya vamos a sentir ese deseo y esas cosas, viene a acarrear. Entonces por eso es tan importante el trabajar con un terapeuta. Todo eso, lo que yo siento, lo que yo he vivido, lo que yo recuerdo y lo que no es poder indagar con papá, con mamá o las cosas que yo he visto con mi abuelo, con mi abuela, para así ir poco a poco teniendo cierta información que nos lleve a la luz de qué es lo que tenemos que trabajar. Y es muy importante porque eso es algo como que nos ata, ¿verdad? Que nos tiene ahí, ¿verdad? Y no nos deja avanzar. Y créame que en el momento en que nosotros trabajamos con la terapeuta eso, el momento de que ya la mente lo trae a la luz, ya es un paso adicional. Es como, tenés como el 25%, ya lo otro, es decir, yo realmente quiero ser fuerte, valiente y tomar la decisión de trabajar esto, porque es fuerte, ¿verdad? Y tenemos que ser también en el sentido determinado de que queremos terminar ese tratamiento y trabajar esa emoción y esa situación específicamente y seguir adelante. Y en el momento en que uno lo hace, seguir adelante es como cortar un hilo más y sentirme más libre en ese sentido que quiero trabajar. Claro, bueno, vamos a aprovechar ahorita para irnos a una pausa y regresamos para seguir indagando porque la verdad es que este tema está muy interesante, entender cómo desde mi gestación se pudieron haber generado estas emociones como las que nos platicas. Pero vamos a una pausa y ya regresamos. Calidad y estilo solo en Fashion for Us. Búscanos en Facebook e Instagram como Fashion for Us. Viste Fashion for Us. Las mejores paletas de hielo son de Changos Marangos. Todo el delicioso y refrescante sabor sobre ruedas. Mujer emprendedora y exitosa con ruta en la Ciudad de México y Estado de México. Sabores irresistibles e inigualables de Changos Marangos. Si las ves, es imposible no probarlas. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien.
Katia, pues entonces nos estabas comentando del genograma, que quiere decir como hacer una investigación de nosotros mismos, de nuestras generaciones anteriores, pero explícanos un poquito más qué es el genograma, cómo funciona y cómo nos puede apoyar para sanar esa sexualidad de la que estamos hablando cuando en ocasiones la vemos bloqueada. El genograma es un instrumento maravilloso que generalmente lo vamos a trabajar con el terapeuta. Es muy importante trabajarlo con el terapeuta porque él es la persona que nos va a guiar, nos va a llevar a que si descubrimos algo y nos da una crisis, él nos pueda ayudar, ¿verdad? Es de suma importancia. Ese genograma simplemente yo primero voy a estudiar cómo es mi comportamiento, cómo son mis sentimientos, cómo yo me siento, si me siento estancada, con miedo, rechazada. El mismo genograma les va a brindar como una serie de emociones o una lista de cosas en las cuales usted puede ir poniendo para que te ayude. Es una guía. Entonces va a estar ese instrumento donde es como si fuera todo el árbol generacional. Es como ver el árbol generacional, pero desde una perspectiva de emociones, de creencias, de herencias generacionales, y entonces el instrumento va a ir acompañado de eso para poder guiar a la persona a que pueda investigar, ¿verdad? Porque va a tomar su tiempo. Entonces generalmente primero hágalo usted, haga sus papás, haga sus abuelos, y también trate de ver si con mis tíos o la familia también existe alguna tendencia en la cual yo pueda detectar que es algo que yo también estoy sufriendo. Por ejemplo, él dice, bueno, es que yo me siento inseguro con mi identidad sexual, y hay personas homosexuales que se sienten culpables, paralizadas y todo, y cuando empiezan a trabajar eso, se dan cuenta y dicen, qué raro, del lado tal mis tíos todos son solteros, o desde el otro lado mis tías también, ¿verdad? Y puede ser que en tiempos pasados el salir del closet era simplemente una sentencia de muerte, era como apartarte. Entonces, creo que el hecho de poder investigar eso y el ver qué es lo que ha venido de generación en generación y que nos ayude realmente a aclarar y determinar nuestra identidad sexual es sumamente importante, un tema, ¿verdad? El otro es si hubo un abuso sexual, si hubo algo que en el momento en que yo tenga ese encuentro sexual maravilloso, no lo puedo llevar a cabo porque existe esa parálisis y yo necesito saber por qué. Y a veces, generalmente, cuando hay parálisis, vergüenza y todo ese tipo de cosas, son personas que han sido abusadas y no tienen la conciencia. O a veces fue tan fuerte y traumático ese evento cuando eran niños que su mente simplemente lo encapsula y como mecanismo de defensa no lo recordamos. Entonces, este instrumento es sumamente revelador y por eso es súper recomendado que lo trabajen con los terapeutas para ir trabajando un tema a la vez, ¿verdad? Exacto. Y es el tema en el cual en este momento de mi vida no me deja seguir y me deja paralizada, o es un sentimiento que no me hace sentir plena, y lo vamos trabajando. Ya luego, obvio, van a salir otras cosas que dices, bueno, ¿cuál es el orden de cositas que voy a ir digiriendo y trabajando? Y ahí vas iniciando tu camino de autodescubrimiento, de sanación, de poder conocer tu verdadera esencia y tu verdadera identidad como mujer, como hombre o como persona, y también tu autenticidad. Sí, porque dijiste esto que me llamó mucho la atención, o sea, esas personas que al nacer, pues ya vemos que los padres nos educan como ellos creen que es lo correcto, ¿no? Sin embargo, pudiera ser que eso que ellos piensan que es correcto no va conmigo, ¿no? Y aquí me refiero, por ejemplo, a una persona que pudiera ser homosexual, o transexual o transgénero, etcétera, o sea, que pudiera tener otro tipo de orientación distinto al que el papá y mamá lo educaron. Entonces, ese miedo a salir, a revelar mi verdadera identidad, pero también pudiera ser que me siento culpable porque yo no debería de ser así, o sea, porque me enseñaron que los hombres se comportan de esta manera, tienen que tener estos mandatos, estos gustos, este comportamiento, y las mujeres tienen que tener este comportamiento de esta manera, ser femeninas, vestir de cierta forma. Pero mi forma de ser o como he venido construyendo mi sexualidad no va por ninguno de estos dos caminos, teniendo una persona que
pudiese ser que se sienta con miedo a ser como es realmente, a salir del closet, como le podemos decir, o bien vergüenza porque ¿cómo se va a enterar mi familia que yo soy diferente, que no cumplo con estos estatutos generacionales que son tan estrictos? Y bueno, cuando usamos este herramienta o este método que es el genograma, darnos cuenta que hay más personas en la familia que son así o que fueron de esta manera y a lo mejor ellos con sus propios mecanismos salieron o no salieron. Entonces, híjole, es súper interesante cómo de aquí nos podemos apoyar, no nada, o sea, para ahora sí que echarnos un clavado a nuestra familia y decir, Sí, mira, y no es simplemente de decir eres así o eres así, porque recuerde que todos aprendemos patrones y que digamos así como mis papás lo aprendieron mis abuelos y así de generación en generación atrás. Y como decimos también como padres, no tenemos como un manual que nos diga qué es lo correcto o no lo correcto, sino lo que hemos vivido y de generación en generación hemos transmitido, ¿verdad? También existen circunstancias que hayan pasado en generaciones anteriores que hay un rompimiento, en el sentido que cuando hay abuso sexual, cuando lo callan, cuando hay mentiras, o sea, hay muchos otros tipos de cosas que en las cuales eso se va llevando como una bola de nieve, ¿verdad? Yo creo que cuando la verdad viene a la luz, tenemos la oportunidad de hacer el cambio. Y creo que cuando realmente estamos en el momento de la vida en que no nos sentimos, hay algo que no nos deja avanzar, o sea, eso quiere decir que hay cosas que tenemos que trabajar para soltar. Conforme vayamos soltando y cortando esas cosas, nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. El hecho de trabajar la culpa, ¿de dónde viene la culpa? De trabajar la vergüenza, ¿de dónde viene mi rechazo? Si fue que mi papá lo que quería era una niña toda la vida o un niño toda la vida y nací mujer. Y siempre fui rechazada por mi papá en el sentido que él quería un hombre y me trataba como un hombre y no, yo quería ser sumamente femenina y en ese sentido, pues lo que a mí me apasionaba, cada uno de nosotros, dentro de nosotros, viene mi identidad. Lo que pasa es que con estos patrones, con lo que viene en la sociedad, esos patrones, eso se va perdiendo. Y conforme vamos creciendo y van sucediendo ese tipo de cosas, nos da la oportunidad de ver hacia adentro, descubrirnos y vamos a saber que tenemos talentos, que tenemos dones, que tenemos una sensualidad maravillosa o que tenemos la posibilidad de poder ayudar a los demás a que puedan seguir su camino y descubrirse. Entonces creo que cuando ya nosotros vamos trabajando y cortando eso, nos da la oportunidad de sentirnos plenos. Y creo que el hecho de que estar bien con nosotros mismos nos va a dar el empoderamiento necesario de enfrentar a mi familia y decirle, ¿saben? Yo decidí hacer eso. ¿Saben? Me siento feliz y pleno de ser así. Y deseo y los amo de que me puedan apoyar en este momento. Y creo que el hecho de que tenemos que tomar conciencia que independientemente de que lo que los demás reaccionen, el hecho de que ya nosotros trabajemos en nosotros mismos y estemos fortalecidos, nos va a ayudar a seguir en nuestra decisión. ¿Verdad? claro, Katia, ahorita me pusiste a pensar en varias circunstancias y de acuerdo a tu experiencia quisiera preguntarte cómo es que pudieron haber afectado a una persona o impactado, no afectado, sino impactado, ¿no? Porque, digo, no estamos hablando si una afectación positiva o negativa, pero por ejemplo, cuando mamá se entera que está embarazada y lo transita con una preocupación, porque a lo mejor no tengo los recursos económicos para tener un hijo, o a lo mejor con felicidad porque es justo lo que estaba buscando, o a lo mejor con rechazo porque no estaba dentro de su proyecto de vida. ¿Cómo es que este sentimiento de mamá, esta emoción, al momento de darse cuenta del embarazo, pudiera afectarnos desde la gestación? Sí, es sumamente importante. Por ejemplo, el hecho de que mi mamá me acepte, ahí yo voy a saber
o no, ahí se puede provocar el efecto de que el del rechazo y sentirme rechazada constantemente, y es algo que yo tengo ahí marcado en mi ser y tengo que trabajar. El hecho también, por ejemplo, que mi mamá, en lugar de saber eso y decir, es un miedo que me paraliza porque ahora no sé, no tengo trabajo, mi pareja me abandonó, ahora no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a enfrentar eso, voy a tener que dejar mis estudios, ahora qué hago. La paralizó su miedo y eso el bebé lo va a absorber. Entonces, existen diferentes formas en cómo mamá va a enfrentar esa noticia y también papá, ¿verdad? Porque papá en ese sentido, pues puedes decir, ay, pero ¿por qué no fue niña? Ay, pero ¿por qué tal cosa, verdad? Y eso lo escuchan, o sea, ¿me entiendes? En el vientre Se todo siente. llega y también se transmite ese sentimiento, o sea, el hecho de que nos acompañe papá durante el embarazo es sumamente importante y en el momento en que nace, el hecho de que ya las diferentes, ay, vea qué lindo, ay, hoy vea que es medio narizón, uy, vio qué gordilla nació, como yo, ¿verdad? Que yo nací, era casi como una bebé de 3 meses, ¿verdad? Súper gordita. Y entonces, pues entonces, uy, pero yo qué gordilla nació, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas los vamos absorbiendo y es cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, yo tenía un sentimiento de culpa terrible. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá nació, yo era una niña muy grande y mi mamá era muy pequeña. Y entonces, ¿qué pasó? En el momento en que me tuvo natural, que tuve que haber sido por cesárea, totalmente desgarré a mi mamá. Y entonces yo no tuve ese contacto directo, ¿verdad? De que van y llevan al hijo a que su mamá lo llegue, lo apapache y todo en esos instantes súper importantes, sino que no, de una sola vez hubo La esa separación, ese corte. relación con mi mamá y el hecho de que estuviera con tanto dolor durante 3 meses, el darme de mamar. Entonces mi mamá estaba, o sea, ¿me entiendes? Yo me tragué todo eso. Y en el sentido de sentirme culpable de saber que mi mamá sufrió todo eso y que yo decía, pero ¿por qué yo me siento así? Y entonces me dice, bueno, es que cuando naciste sucedió esto y es algo que usted absorbió, te sentiste rechazada también porque naciste y no hubo nadie, de una vez te pusieron en una cuna tratando de estar ahí, viendo salvar a tu mamá y todo ese tipo de cosas, no la viste en ciertos días y cuando le daba de mamar ella le dolía un montón y eso lo absorbías cuando estabas haciendo eso. Entonces, todo ese tipo de situaciones e información nos va a permitir ir trabajando todas estas emociones y circunstancias que nos van a paralizar. Por eso este instrumento es sumamente revelador y sumamente importante trabajarlo con un terapeuta. Ujú. Claro, fíjate que ahora también recuerdo, yo por ejemplo, cuando mamá estaba embarazada de mí, pues el médico siempre le dijo que yo iba a ser niño. O sea, mis papás estaban esperando a un niño. Incluso, bueno, te voy a decir, soy la primera hija del matrimonio, ¿no? Entonces, ¿con qué emoción esperan un niño? Porque ya sabes que el primogénito varón le da, no sé, al papá cierto, pues orgullo, digámoslo de esa manera. Y al momento de nacer, exacto, y al momento de nacer resulta que soy niña y sí te voy a decir que yo por muchos años vestí como niño, jugué con niños, este, me comportaba de manera muy masculina y demás. Fue hasta después donde ya empecé yo a reconciliarme con mi feminidad, pero no sabía yo qué es lo que me llevaba a eso. Hasta ahora que tocamos el tema, que me viene esto a la mente y digo, quizá entonces de ahí vino este comportamiento de niño. Mira, Katia, tenemos una pregunta acá de las personas que nos están escuchando. Dice, pero ¿cómo le hacemos cuando la familia no recuerda qué pasó en mi nacimiento o gestación o no lo quieren decir? Yo creo que siempre va a haber, bueno, por ejemplo, a mí me pasó, fue un hecho de investigación y yo creo que ya en el momento de nosotros ser conscientes que tenemos que ver algo, a veces nosotras mismas, a veces cuando habla mi mamá o a veces cuando comparte algo, o sea, ese instrumento yo lo he utilizado como en los últimos 6 años. Y cada vez que yo hay una conversación, ay, sí, cuando su mamá hizo, uy, cuando digo, uy, voy a aprovechar ahorita que mi mamá va a hablar de eso, o una tía llega o una visita, créanme que tal vez si yo voy directamente y les digo, ay, usted me puede decir algo como investigadora tal y tal, no. Y otra cosa importante es que
Yo fui muy sincera con mi mamá porque mi mamá decía, no, todo fue muy bien, todo esto. Y cuando yo le dije, mami, en este momento me siento y estoy trabajando en mi proceso de sanación y para mí es muy sumamente importante. De verdad, yo quiero sentirme feliz, quiero sentirme realmente plena. Quiero trabajar esto porque no me está dejando vivir, no, o sea, no me está dejando tener una vida normal. Yo creo que el hecho de ser sinceros con las personas que nos puedan brindar ese conocimiento va a ser importante. En el momento en que me quité ese miedo de cómo le voy a preguntar a mi mamá, decirle, mami, necesito que por vayas preguntando, recordando qué fue lo que pasó en el momento en que yo estaba en tu vientre, todo ese tipo de cosas ellos comprenden. A veces hay otros que no, pero entonces poco a poco podemos ir investigando. A veces con fotos podemos ver cosas o situaciones, a veces en videos que podemos ver cómo se estaba comportando, a veces inclusive trabajando con otras personas o familiares alrededor. Siempre va a haber algo en lo que podamos ir descubriendo. Otra de las cosas, hay personas que creen o no, ¿verdad? Pero por supuesto es muy importante. Siempre la verdad, cuando uno quiere trabajar algo, viene a la luz. Y entonces yo creo que el hecho de también tener la oportunidad de ser positivos y que esa información que yo requiero, realmente alguien me la pueda brindar y que sea la correcta y la verdad, yo creo que la podemos trabajar. Créanme, es algo que he trabajado en años. Y digamos, a veces era mi mamá súper pero ¿cómo? ¿Para qué quiere eso? Pero cuando realmente me sinceré y le dije, es que yo quiero sanar, yo quiero ser feliz, trabajemos juntas esto. Y ya luego, ay, se nos olvida. Y a veces tiempo después dice, ¿sabes qué? Hoy estaba recordando que tal cosa, que una vez me asaltaron y yo me asusté tanto y yo estaba embarazada de ti que yo pensé que me iba a morir. O sea, fue un miedo que me paralizó constantemente. Ahí también venía un evento de paralización que me pasa a mí, ¿verdad? Que cuando tengo miedo simplemente me paralizo y ahí quedé, ¿verdad? Entonces créame que siempre va a haber ese tipo de situaciones. La idea es buscar una persona, un familiar o alguien cercano que me permita ir trabajando. A veces eso tenemos que dejarlo de ahí y a veces vienen otras cosas más que podemos ir trabajando, ir poco a poco. O sea, a veces queremos todo como king, 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 pero a veces yo creo que cada momento de nuestras vidas es para poder sanar algo. Nunca vamos a dejar de sanar. Yo llevo 10 años, ¿verdad? Y el hecho es que siempre va a haber algo que yo quiera seguir mejorando para poder sentirme, ¿verdad? Feliz y poder trabajar las cosas y sueños que yo deseo cumplir. Muy bien, Katia. Dinos tus redes sociales, dinos cómo te podemos contactar a aquella persona que, bueno, haya visto que tu camino de autenticidad sea su camino de sanación, cómo puede llegar a ti para pedir de ti, de tus servicios. Cuéntanos. Sí, bueno, definitivamente con todos estos 10 años he descubierto que mi misión de vida, y eso se lo digo a todas las mujeres, es inspirarlas, es motivarlas a que den ese paso, a que se arriesguen, a que realmente trabajen por sí mismas a diario. Y entonces por eso nació Soy Auténtica. Nosotros brindamos círculos de escucha. Los círculos de escucha durante todo, de aquí hasta el mes de junio, van a ser gratuitos. Son temas específicos en los cuales compartimos. Es sumamente importante que cuando des ese salto tengas personas o un grupo de apoyo. Y con Soy Auténtica estamos construyendo una comunidad en las cuales juntas vayamos creciendo, llevando este proceso y sentirnos apoyadas. Entonces es para decir, hey, no estás sola en esto. O sea, la idea es inspirarte, motivarte, apoyarte. Tenemos los círculos de escucha. Estamos trabajando en trabajar en lanzar el programa de Soy Auténtica, que también es un programa de aproximadamente 3 meses, en donde vamos trabajando todo este tipo de cosas, generar el miedo, la culpa, la vergüenza, el rechazo, la falta de perdón. Todo este tipo de cosas son sumamente importantes para iniciar ese proceso porque es un descubrimiento maravilloso. Entonces el hecho de llevar todo eso es poder salir de eso, ir a otro lado del puente y tener la oportunidad de decir, bueno, ahora que ya yo pude trabajar esas cosas, tengo la oportunidad
de poder seguir trabajando y mejorando cada día más. Y ahí vamos sacando temas específicos. Por supuesto, amo viajar, entonces la idea es crear experiencias que también nos vamos las mochileras a algún lado, descubrir nuevos lugares y descubrirnos a nosotras mismas y sanarnos. Entonces, eso es con la experiencia Soy Auténtica, entonces así me pueden encontrar en Instagram como Soy Auténtica, ¿verdad? Con muchísimo gusto los invito a los círculos de escucha también, que van a estar gratuitos de aquí hasta junio. Entonces ahí en mis redes sociales pues pueden incluirse y pues no, cordialmente aquí estoy para ayudarlas, motivarlas en cualquier momento que necesiten. Muchas gracias, Katia. Pues yo les recuerdo, mi nombre es Berenice Corro, formo parte del equipo de Sublime Sexualidad y somos un espacio dedicado a sanar la sexualidad femenina para que la mujer se atreva a dar ese paso de disfrutar con libertad, porque somos mujeres y tenemos el derecho de disfrutar y de sentir placer. Así que nos encuentran como Sublisex en Facebook, Sublime Sexualidad en Instagram y por ahí también van a ver nuestro WhatsApp, que es el signo de más 52 441 118 50 88. Ahí pueden encontrarnos. Katia, muy brevemente para finalizar, dinos, ¿cómo puedo comenzar a sanarme? Creo que lo más importante y lo que hemos dicho es el decidir querer hacerlo y también tener la determinación de poder iniciar ese viaje. No va a ser fácil, o sea, les cuento, no es algo como que ya, sí, perfecto, lo pasé, no. Y va a ser un proceso en el cual nosotros tenemos que ir trabajándolo poco a poco, digiriéndolo poco a poco y construyendo de nuevo y transformándonos nosotros después de iniciarlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Es realmente creer, ¿verdad? Y realmente seguir más adelante y buscar realmente qué ahorita en este año, en el 2022, qué es lo que te paraliza, qué es lo que quieres trabajar, qué es lo que quieres hacer. Y escoge 2 o 3 cosas y empieza con eso. Esa es mi recomendación. Claro, y la decisión, o sea, ya que identifiqué que algo de mí me incomoda, la decisión de buscar ayuda, porque como decíamos, podemos estar en manos del experto del mejor del mundo, pero si no tengo la decisión de trabajarlo, no voy a avanzar. Entonces, bueno, les hacemos esa invitación también, o sea, ve con estas pláticas, ve descubriendo qué es lo que hay en ti, o ve viendo lo que hay en ti, comprendiéndolo, y bueno, si requieres si tienes ganas de dar ese paso de iniciar la sanación, pues aquí te estaremos ofreciendo algunas alternativas. Katia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Un saludo para todos los que nos acompañaron y bueno, nos vemos el siguiente jueves de 12 a 1 de la tarde para sanar la sexualidad femenina. Muchas gracias. Hasta luego.